Imagínate que vives en la ciudad de Barcelona. Una ciudad fantástica, maravillosa y llena de restaurantes. Imagínate que entras en uno y por desgracia resulta que los dueños son racistas. Malos gestos, malas maneras y comentarios inapropiados. ¿Qué haces? Pues dar las gracias, te levantas y te vas, porque será por restaurantes en la ciudad de Barcelona. Ahora imagínate que vives en un pueblecito de montaña, precioso, rodeado de naturaleza, pero en el cual solamente hay un comercio. El típico ultramarino o la típica tienda que vende de todo. No te voy a decir que sean racistas, a lo mejor no lo son, pero digamos que son un poco, ¿cómo lo podría decir finamente? Gilipollas. No solamente contigo, sino lo es con todo el mundo. ¿Qué es lo que haces? Te repito, estás en un pueblecito de montaña. El siguiente pueblecito lo tienes a 15 kilómetros en una carretera sinuosa. Y si lo que quieres es irte a algún pueblo más grande que tenga un poquito más de variedad, o incluso a alguna pequeña ciudad, te tienes que desplazar 30 o 50 kilómetros. Y la mayoría del camino es carreteras serpenteantes y un pequeño tramo de autopista. ¿Qué haces? ¿Qué decisión tomas? Evidentemente, en este último caso, no hay decisiones buenas. Es tragar con la estupidez de un negocio que tienes cerca, dándole a ganar a gente que te desprecia, o irte al otro pueblecito más cercano, que es como el tuyo, a comprar a una tienda similar. Y si lo que quieres es más variedad, además de que te traten con cierta dignidad, pues vas a tener que invertir el doble de tiempo o incluso el triple, yéndote a 30 o 50 kilómetros. Por desgracia, la vida es así. Y en muchas ocasiones afrontamos elegir entre una mala situación y otra mala situación. No tenemos buenas salidas. En cambio, si tenemos otra situación más ventajosa, este coste de cambio es nulo. Es más, hasta es algo celebrado. Porque ¿para qué cojones quieres ir a dar tu dinero a gente que te desprecie? Y aquí es donde los activistas, los partidos políticos y sobre todo el ecosistema mediático se olvida. Y es de hablar de soluciones que podamos tomar hoy, de soluciones que podamos hacer ahora. Con esto no te estoy diciendo que no protestes, que no te quejes, que no luches contra la desinformación, pero creo que nos estamos olvidando del núcleo. Y el núcleo es, todo esto lo haces para tener una vida mejor. ¿Por qué no empiezas a trabajar, a luchar en mejorar tu vida, en tener una vida mejor? Si te encuentras en una mejor posición, nunca te vas a encontrar acorralado, siempre vas a tener salidas y no vas a tener que elegir entre racismo o algo malo. Me es de verdad que me es muy, pero que muy sospechoso ver cómo de estos temas no se habla dentro del activismo, cómo de estos temas no se habla dentro del, abro comillas, antirracismo. De esto no se habla en partidos políticos, de esto no se habla ni en redes sociales ni en medios de comunicación en general. Y creo que es una pieza importantísima del puzzle. Para mí es la fundamental. Ahora, entiendo que otras personas no lo vean así, pero como mínimo es complementaria y es algo que no se puede negar. ¿De verdad te crees que llamando a alguien racista va a dejar de serlo? ¿De verdad te crees que protestando ante unas autoridades racistas del propio racismo vas a cambiar algo? Lo único que vas a hacer es que esa gente se alegre y diga, efectivamente, para eso lo hacemos, efectivamente, así están las cosas hechas, efectivamente, esto funciona. Yo entiendo que venimos de un activismo obsoleto, de un activismo donde el racismo estaba en las leyes, donde la igualdad de las personas no estaba por escrito. Pero eso hace décadas que cambió. Yo entiendo que venimos de un activismo anticolonialista,
que culminó con la independencia de muchos países de las antiguas metrópolis. Al menos sobre el papel. Pero es que en muchas leyes nos encontramos lo mismo. Sobre el papel ya está todo hecho. Y esto es algo que ha dejado fuera de juego a muchas personas, a muchos partidos, a muchas asociaciones que continúan trabajando con la mentalidad de mostremos a los racistas cómo son racistas, cómo hacen daño, y entonces obtendremos el cambio. Yo creo que hay una parte de ingenuidad. Hay otra parte de no querer afrontar el verdadero problema. Y hay otra que, por desgracia, es que muchas personas han convertido todo esto en su modus vivendi. La parte de la ingenuidad, ya te la he dicho al principio, ¿de verdad llamando racista a unos racistas van a dejar de serlo? La parte de no querer afrontar el problema es un eje que mucha gente no termina de asumir. Quien es racista no es un poco racista. Quien es racista es una mierda de ser humano, es una mierda de persona. Y al racismo solamente llegas siendo tonto y o malo. Esos son los ejes de coordenadas. El racista, fíjate si es tonto y o malo, que apoya políticas que van en su contra solo porque joden a gente migrante o racializada. Fíjate si son racistas. Te pongo un ejemplo, Comunidad Valenciana. Quitemos la sanidad a los inmigrantes. Genial, perfecto. ¿Quiénes fueron los siguientes? Quitemos la sanidad a los jóvenes. ¿Quiénes fueron los siguientes? Todos los demás. Un montón de productos pasaron a copago, o mejor dicho, repago, tratamientos que salieron de la lista básica y un largo etcétera. Pongamos el ejemplo contrario. Eslovenia, país de la Unión Europea que tenía una educación pública y universal. Llegó un nuevo gobierno y dijo que quería quitar la educación pública, gratuita, para al menos los extranjeros. ¿Por qué? Porque daban formación en inglés y mucha gente de Estados Unidos y Reino Unido, donde la educación superior vale un riñón, se estaba yendo allí a estudiar. Una enorme cantidad de estudiantes salieron a protestar. Y cuando les ponían el micro delante, es que eran unas almas caritativas, eran unos seres mágicos de luz que lo hacían todo bien o todo perfecto. No, simplemente estaban defendiendo lo suyo, porque sabían que después de los inmigrantes, los siguientes iban a ser ellos. Y de hecho, algún entrevistador se lo preguntaba, oye tal, muy bien, estáis aquí defendiendo los derechos humanos, los inmigrantes, y la gente se reía, los propios estudiantes que se estaban manifestando, y decían, no, aquí estamos porque todos sabemos cómo es el juego. Empiezan con los inmigrantes y luego nos lo harán a nosotros. Nos empezarán a subir tasas, nos cobrarán cosas y al final nos harán la educación, pues como es en Estados Unidos y en Inglaterra, de donde viene mucha gente huyendo. Entonces estamos aquí para defender lo nuestro. Este es el verdadero rostro del monstruo. ¿Cómo te puedes explicar que personas que han tenido familiares que por la guerra civil o por la posguerra han huido de España, se han ido a Reino Unido, a Noruega, a Suiza, se han ido a Marruecos, a Argelia, se han ido a América en general del norte y del sur, que tienen a sus hijos en mala situación y de nuevo sus hijos han emigrado, teóricamente como fuga de cerebros, la realidad para ser camareros y otros trabajos de baja cualificación en Reino Unido, en Noruega, en América del Norte. Esa gente protestando y criticando a los inmigrantes.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa gente que cuando los bancos les robaron con la estafa de las preferentes no hicieron nada? Cuando esos mismos bancos que robaron fueron rescatados con miles de millones de euros, no dijeron nada. Que cuando nos enteramos que Apple está pagando por beneficios en la Unión Europea, repito, beneficios, es decir, todos los ingresos menos los gastos, porque estoy seguro que si nos enteramos de lo que ha metido como gasto deducible y se lo han aceptado, tendríamos otro escándalo. Pues bien, como beneficios, está pagando 50 euros por cada millón de beneficios. Calcula el porcentaje, a ver cuánto pagas tú de impuestos. Pues bien, cuando sale esa noticia, no pasa nada. Y cuando tenemos a un tío que se ha pasado la puta vida viviendo de chiringuitos públicos, de dinero público enchufado y de chiringuitos políticos, acusa a los inmigrantes de recibir ayudas que no es posible que reciban porque no tienen papeles, porque todo se tramita con el DNI y no lo tienen. Cuando ocurre eso, estallan. O sea, cuando te roban los bancos no dicen nada. Cuando Apple paga 50 euros por cada millón de beneficios no dicen nada. Y cuando alguien dice un bulo que es fácilmente desmontable y ni lo compruebas sobre los inmigrantes, ¿te lo crees? ¿Y te lo tragas con patatas? ¿Y te hace rabiar? ¿Tonto o malo? Y en la mayoría de los casos, las dos. Fíjate si no son racistas, que apoyan cosas que van en su contra solo por la mera posibilidad de joder a otros seres humanos. No protestan porque sus hijos tengan unos trabajos de mierda después de haberse pasado la vida estudiando, cuando el bienestar de sus hijos garantizaría sus pensiones. No protestan cuando empresas que deberían quebrar reciben miles de millones de dinero público, y protestan por fake news que son fácilmente demostrables y que solamente lo tienen a una búsqueda de Google encontrar la realidad. Este es el enemigo y este es el problema. Que los medios de comunicación son muy malos, que los partidos son muy corruptos, que hay mucha desinformación, que las redes sociales, pero las mentiras tienen tres partes. Tres. ¿Quién lanza la mentira? La propia mentira en sí y quien decide creérsela. Si alguien lanza un truño de mierda que ensucia, mancha y huele mal, y algún gilipollas va andando y dice ¡uy! Me lo voy a llevar a casa. Es su puta decisión. Pero es un puto truño. Y si tú le dices te has cogido un puto truño, y la otra persona no reacciona, o dice esto es un pastel de mousse de chocolate maravilloso, ¿qué haces? O sea, hemos llegado a unos niveles de discutir cosas que son fácilmente comprobables. Que siempre, con los ricos que le roban, no reaccionen jamás y siempre, se cabrean de mentiras, de bulos protagonizados por personas inmigrantes. Mira, apaga y vámonos. Estos son como las eléctricas, las empresas de telefonía y los bancos. Coño, siempre se equivocan para cobrarte de más. Nunca jamás ninguna de estas compañías se ha equivocado para cobrarme de menos o incluso para darme algo. Nunca jamás. Pues hombre, cuando siempre se cojea del mismo pie, pues a lo mejor significa algo, ¿eh? Y luego tenemos la tercera pata, y quizá la más dolorosa, y es encontrarnos con gente, por ejemplo, que está en los partidos,
personas racializadas y que al final la única función que hacen es justificar el racismo de dentro del partido, acusar el racismo de los otros partidos y, en el peor de los casos, cuando están acorralados, decir, pero es que los otros son más racistas. Fin. ¿De qué nos sirve tener a gente que se parece a nosotros, pero luego hace las mismas políticas o justifica las mismas políticas? Y como segunda división tenemos el mundo asociativo, que está igual de podrido y de corrompido, porque se ha convertido en la cantera de la política. Mucha gente ha descubierto que a lo mejor directamente en un partido político no puede prosperar y se ha apuntado al mundo asociativo para ello. Y es terrible. Es terrible, porque nunca se van a enfrentar a los amos. Yo, de verdad, que lo siento mucho. Jamás he conocido a una persona que esté envuelta en algún partido político o en alguna asociación más de 2 años y no esté tan podrida como los que mandan. Y es así. Quiero que te fijes bien. ¿Cuánta gente dice, después de haber estado cobrando casi 100.000 pavos de dinero público por un puesto a dedo, dice luego, ¡ay, me arrepiento! Me han utilizado, qué malos son! Y esto no es solamente gente racializada. Hablamos todo tipo de gente que dicen, ¡ay, me han utilizado! ¡Ay, es terrible! ¡Ay, mira lo que hay ahí dentro! ¡Mira qué cosas más feas! ¡Mira qué cosas pasan! Pero eso lo denuncias justo cuando te han bajado de las listas o justo cuando han dejado de renovarte en ese alto cargo a dedo. Vaya, qué casualidad, ¿eh? Y luego tenemos a un escasísimo número de influencers del dolor ajeno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a mucha gente que dice que se gana la vida siendo conferenciante, siendo asesor de diversidad y siendo asesor de antirracismo. Y siendo tertuliano o periodista antirracista. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. 1, lo dudo. 2, ¿qué demanda hay? ¿Alguien se cree que una empresa racista va a llamar a gente racializada para arreglar su problema de racismo? ¿Tú crees que unos medios racistas van a llamar a alguien racializado para que les enseñe el racismo, les explique el racismo? Mira, te voy a decir. En la mayoría de los casos son una panda de pijos que viven de rentas, que no han pegado un palo al agua en toda su vida y que se dedican a esto como, como el que decide ponerse un título tipo Master of the Universe o cualquier chorrada así. Pero la realidad, si no fuera por su familia, se morían de hambre. Y de los poquísima gente que realmente gana algo de dinero y le da por lo menos para vivir, lo que se dedican es a ir a las empresas y a decir aquí no hay racismo. Lo que se dedican es a ir a los platós y a dar, entre comillas, diversidad. Y el día que se salen un poquito de la raya, no les vuelven a llamar. Entonces, ¿realmente están cambiando algo? No. Están viviendo de ello. ¿Cuánta de esta gente viene del sur global y aquí son de extrema izquierda y en sus países son de extrema derecha? ¿Cuánta de esta gente es rica y la riqueza de su familia viene por vínculos con dictaduras del sur global e incluso que a veces tienen familia de aquí en Occidente y vienen de antiguas dictaduras en Occidente? De bandos que apoyaron a los malos en la Segunda Guerra Mundial. Con bandos que apoyaron el colonialismo. ¿Cuánta de esta gente, cuando les para la policía,
es lo peor que ha pasado en el universo y la mayor muestra de desigualdad en todo el mundo mundial. Y en sus países, cuando la policía mata a manifestantes pacíficos, decenas o cientos no dicen nada y se callan en redes sociales. ¿Cuánta de esta gente una invasión estadounidense es lo más peor del mundo mundial y los mercenarios rusos y chinos no dicen nada? Es espectacular. Y si alguien cree que gente que no necesita trabajar para vivir, que tiene varios pasaportes y que vive de rentas te va a defender o te va a arreglar algo, pues que venga Dios y lo vea. Entonces, este episodio se llama Racismo Soluciones y no es casualidad. Es porque tenemos que centrarnos en las soluciones. Yo la verdad me da miedo lanzar este episodio en cuanto a que no tengo yo muy claro cuándo esto va a llegar a alguna persona que realmente se lo merezca. Pero voy a confiar en que en algún punto va a llegar a esa persona. Y que ese punto es ahora y esa persona eres tú. Entonces, con todo este panorama, ¿en qué creo que deberíamos de centrarnos? ¿En qué creo que deberíamos de hablar? ¿Qué creo que deberíamos de priorizar? Creo que ya está bien de utilizar estrategias que han ido bien en el pasado para tener por escrito una serie de leyes, una serie de cosas. Pero creo que es bastante evidente que hay un muro, un techo de cristal, que es simplemente el puñetero propio racismo. Joder, que la gente aprueba leyes para luego no cumplirlas, que es facilísimo. Entonces, creo que seguir con el RQR, con la protesta, la denuncia, la crítica, creo que realmente solamente les hacemos estar felices, solamente les hacemos que aplaudan, les hacemos sentirse orgullosos, de decir, la cosa funciona, va como debe. Creo que intentar convencer a gente que ha permitido un descenso de los estándares de calidad de vida brutal, que ha visto como sus hijos, que han estudiado, tienen una vida mucho peor que la suya propia, cuando ellos no estudiaron y aún así les ha dado para poder hacer las cosas, y no están incendiando calles. Creo que cuando roban los bancos, cuando roban las empresas, cuando están recibiendo tratos absolutamente privilegiados, cuando reciben miles de millones en dinero público, bien sea en rescates, bien sea con avales, bien sea con contratos, ni se quejan ni protestan. Y luego saltan por un bulo que supuestamente ha recibido un dinerito para no morirse de hambre, un inmigrante. Pues hombre, creo que explicarle a esa gente que todo este tipo de políticas también van en contra de ellos es absurdo. Yo creo que tenemos que mirar a nosotros mismos. Yo creo que tenemos que mirar dentro de nosotros, de la gente que está racializada, de la gente a la que discriminan, de la gente a la que insultan. Mirar hacia adentro, mirar a nosotros mismos y decir, ¿cómo mejoro mi situación? ¿Cómo mejoramos nuestra situación? El ejemplo que te he puesto al principio, la historia que te he contado al principio, no es una casualidad. Es que es como funciona la vida y cómo va el mundo. No es ninguna tontería. Hoy te he contado un restaurante, pero ese restaurante puede ser una universidad, puede ser una escuela, puede ser la universidad, pueden ser unas prácticas, puede ser un trabajo, puede ser una ciudad entera. Si tú estás en una buena situación, si tú tienes opciones, puedes elegir y el coste del cambio es mínimo o nulo. Si tú estás en una mejor situación, si tú estás en un mejor lugar, tienes opciones. Puedes decidir. Puedes decidir aceptar ese trabajo o no. Puedes decidir ir a esa universidad o ir a otra. Pero si no tienes opciones, si estás en el pueblecito, afrontas decisiones muy duras y muy difíciles. Afrontas el tragar o meter un montón de recursos
que necesitas, o llegar a alguna opción de compromiso que ninguna sea buena. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a asumir que quizás el cambio que queremos ver, a lo mejor no lo llegamos a ver. Y que tenemos que intentar con lo que hay hacer lo mejor posible. Y que si queremos prosperar, tenemos que colaborar. No solamente con la gente racializada, sino también con la gente que no es racista. Y tenemos que mejorar nuestra situación. Y tenemos que tener más opciones. Creo que esta vía de lucha no se la he oído a nadie ni la he visto nunca. Sí, entre nosotros, en petit comité, siempre sale. A ver, yo siempre la saco, evidentemente, porque me doy cuenta y me parece algo súper lógico. Pero sí, otros te siguen el rollo, pero a la hora de la verdad, nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Y todos mantienen esquemas antiguos, esquemas anticoloniales, esquemas de el apartheid en Sudáfrica, esquemas de los derechos civiles en Estados Unidos. Ya todo eso se ha hecho. Y aún así mira lo que pasa. Entonces, creo que tenemos que empezar a centrarnos en nosotros. Y esto, en el día a día, se traduce en, primero de todo, que tengas como mínimo el FP2. Dejaré por debajo el link alguno que he hecho. Esto es algo que siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Y es porque hay estudios de la OCDE y se ve claramente que la gente que tiene de FP2 para arriba hay un diferencial muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, que tengas una profesión que te permita ganarte la vida con dignidad y a partir de ahí ir para arriba, ir creciendo. Pero primero tienes que arreglar lo tuyo. Creo que es importante también que consideres que a lo mejor debes moverte. Es decir, si estás en ese pueblo de montaña o si estás en una ciudad a lo mejor más grande, pero está lleno de putos racistas, pues a lo mejor debes de moverte y irte a otro sitio donde haya oportunidades. Esto antes cambiaba las cosas mucho, pero ya hace tiempo que una gran ciudad, un sitio más grande, solamente es más grande, más gente, más de todo, ¿de acuerdo? De lo bueno y de lo malo. Entonces, no garantiza, te puede dar más oportunidades. Y luego también el coste de muchas ciudades se ha vuelto prohibitivo. Entonces, aquí es donde entraría muy bien y muy fuerte el tener una comunidad, el poder conectarte, el poder pedir consejo a gente que ya ha estado allí, que ya conoce los sectores, que conoce las empresas, que conoce las universidades y un poco que te puedan asesorar. Sería fantástico. Yo lo he intentado por lo menos en no sé cuántas veces, pero más, no sé, muchas veces lo he intentado. Y siempre que he intentado montar una comunidad en este sentido, se me ha llenado de todos los tipejos del mundo asociativo activista. Se me ha llenado de el denuncias, el demandas, el pleitos, el estafas, el deudas, el mentiras. En fin, se me ha llenado de lo más granado, que es lo que hay. Entonces, yo no sé si está funcionando alguna. Si alguien lo conoce, pues encantado de que me lo diga. Lo dudo mucho. Si tú decides intentar crear una comunidad, cuídate mucho de toda la gente que tiene algún pasado asociativo o político, porque, como te he dicho, la mayoría de los casos están podridos. Y la gente que está en estos círculos, solamente hay dos medidas. A, viven de ello de verdad y por tanto no se pueden enfrentar a sus dueños ni a sus amos. Opción B, son unos jetas y lo que están diciendo es, ahora en cuanto se quiten estos, me pongo yo a robar también. Así que muchísimo cuidado. ¿Cuál es la acción de este episodio? ¿Vale? ¿Cuál es la acción a llevar? La importante, de verdad. Mira a tu alrededor y trata de mejorar tu vida. No esperes llegar a un futuro idílico, no esperes llegar a un futuro utópico, no esperes que tal medida o tal partido vaya a cambiar. Olvídate. Lo que hay es lo que hay
Y eres tú quien te tienes que mover para tener una mejor vida. Olvídate de soluciones mágicas o de que alguien vaya a hacer algo. Lo que se ve es lo que hay. Y lo que se ve es un montón de mierda. Y es lo que hay. Ahora bien, si tú consigues mejorar tu vida, si tú consigues tener más opciones, te permite ir recortando primero a la gente súper tóxica. Y después ir quitándote a toda esa gente que nunca te llamará negrata de mierda en tu cara. Quizás justo cuando te des la vuelta tampoco. Incluso en público no harán comentarios racistas, pero sabes que cuando estén con su círculo de confianza dirán el puto negro este de mierda. Sabes perfectamente de quién te estoy hablando. Pues toda esa gente quitártela. Y que no te suponga ningún problema, ni en pérdida de clientes, ni en oportunidades laborales, ni en ganar dinero, ni en vivir mejor. Eso, que mejores tu posición y que seas más feliz y que decidas vivir mejor ya, aquí y ahora. Y si me quieres agradecer algo, porque te ha hecho pensar, te ha hecho reflexionar, a quien tienes que ayudar es a alguien anónimo que en algún momento de tu vida se pondrá en contacto contigo o que te cruzarás en algún momento con alguna otra persona racializada como tú que estará perdida y que a lo mejor necesita que le digas la verdad. Que le digas la verdad del último trabajo que tuviste. Que le digas la verdad de la universidad en la que estudiaste. Que le digas la verdad de la ciudad en la que viviste. Y que no le vengas con mierdas, sino que le des información buena para que pueda tomar buenas decisiones. O a lo mejor necesita que le dé un empujón y le digas, chacho, déjate de tonterías. Vive mejor. Olvídate de la queja y la denuncia. O no te olvides, hazlo. Pero acuérdate de vivir y acuérdate de luchar por tú tener una mejor posición. En resumen, que muevas para avanzar y tener un mundo un poquito mejor. No es glamuroso, no nos llevará a la utopía, pero al menos nos permite mejorar y nos permite dar un marco para trabajar hoy.